Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Borga, yo soy médico internista, médico oncólogo de la Universidad Central de Venezuela y actualmente el coordinador docente del posgrado de Medicina Interna del Hospital Miguel Pérez Carreño, también de la Universidad Central de Venezuela. Ante todo, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Oncología por la invitación y por la confianza. Yo en esta oportunidad le voy a hablar de los mejor de ASCO del año 2022 en lo que se refiere a vías digestivas. Esta es la agenda. Primero hablaremos de células tumorales circulantes, luego oncología de precisión, el bloque, el bloqueo de puntos de control inmunológico, cáncer de páncreas y cáncer colorectal. Empecemos con las células tumorales circulantes. El ADN de las células normales, no tumorales, los fragmentos de ADN miden entre 160 y 200 pares de base, llegan al torrente sanguíneo por muerte celular. Lo mismo ocurre con las células tumorales, con la salvedad que el ADN circulante mide entre 143 y 105 y 145 pares de base, es decir, son fragmentos más pequeños y esa es una forma de poder identificarlos. Cuando uno toma esta muestra, se obtiene el plasma, se extrae el ADN de las células tumorales y eso permite hacer análisis de amplificación de lesiones, fragmentos de ADN, modificaciones epigenéticas, translocaciones, fusiones, mutaciones puntuales e incluso anomalías o anormalidades cromosómicas. Las ventajas de las biopsias líquidas sobre las biopsias sólidas es que son menos invasivas, son más representativas de toda la masa tumoral porque incluye todos los sitios metastásicos y por supuesto permite hacer un análisis cuantitativo de la carga tumoral, cosa que no se puede hacer con una biopsia sólida. Esta lámina es importantísima en los cánceres, en las patologías oncológicas localizadas. Tenemos una menor carga de ADN, de células tumorales, ADN circulante, por lo que podemos hacer menos pruebas. Aquí lo que podemos hacer son análisis de un gen usualmente, que es lo que se conoce como la enfermedad mínima residual y su análisis. Y a medida que aumenta la carga tumoral, sobre todo en lo que es enfermedad metastásica, podemos acceder a pruebas genéticas, pruebas de biología molecular que dan mucho mayor análisis. Podemos analizar incluso todo el genoma y todo el exoma. Cuando tenemos una muestra pequeña a través de una PCR digital podemos analizar una mutación puntual para seguimiento, es lo que se hace en enfermedad mínima residual. Cuando tenemos enfermedad metastásica podemos hacer a paneles de secuenciación genética completa y estos son a través de análisis de PCR híbridos o por amplicones. Y si la carga tumoral es aún más grande podemos incluso hacer análisis de todo el exoma y todo el genoma. Estas son las tres plataformas que están aprobadas para el análisis de enfermedad metastásica en tumores sólidos en cuanto a biopsia líquida se refiere. El Foundation One, que lo tenemos disponible en Venezuela, que analiza 324 genes, puede detectar fusiones como los rearreglos y las fusiones del gen ALK, puede detectar variaciones y amplificaciones y en cuanto al número de copias se refiere y además permite evaluar la estabilidad microsatelital y el TMB o Tumor Mutational Burden. ¿Qué tenemos con estas células circulantes tumorales o cómo lo aplicamos en estadios tempranos? Diagnóstico precoz. Hay alguna evidencia en vías digestivas, sin embargo, todavía no hay nada escrito, no se está, por supuesto, todavía decir que podemos utilizarlo de pesquisa está muy lejos, pero hay muchos estudios que están ongoing de qué podemos hacer previo al diagnóstico con estos exámenes. En la enfermedad mínima residual es quizás lo más importante, porque aquí vemos la línea azul el ADN circulante y la roja es los hallazgos imagenológicos. En los pacientes que ya se trataron, si van a recaer, tienen aumento de las células circulantes, del ADN de células circulantes mucho más rápido que la recurrencia imagenológica. Se antecede entre 3 y 4 meses a la recurrencia imagenológica y que esto tendrá algún significado. Podemos tratar esta enfermedad mínima residual, podemos utilizar este ADN circulante para monitorizar y decidir conductas terapéuticas. Esto todavía está ongoing con todos estos estudios que tenemos acá. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las aplicaciones en el otro tipo de circunstancias? Terapia, respuesta a tratamiento, resistencia. Bueno, aquí hay dos elementos que me parecen sumamente importantes. Las pseudoprogresiones, que uno piensa que tiene una pseudoprogresión imagenológica, pero si hacemos un análisis de ADN circulante y el ADN circulante está
hay aumento de la carga de ADN circulante, evidentemente no es una pseudoprogresión, estamos ante la presencia de una progresión clínica. Entonces, este ADN circulante va a servir para monitorizar, va a servir para cambiar de línea de tratamiento. Todavía no lo sabemos, estos estudios están ongoing. En cuanto a oncología de precisión, vamos a hablar de tres mutaciones específicamente. La mutación HER2. La mutación HER2 sabemos que tiene una frecuencia entre 5 y 6%. Se asocia con estabilidad microsatelital, con un TMB bajo y con RAS y BRAF wild type. En términos generales, los pacientes con enfermedad HER2 tienen peor respuesta a tratamiento con los inhibidores de GFR. Vemos cómo en términos de intervalo libre de progresión hay peor pronóstico en los pacientes que son HER2 positivos cuando utilizamos inhibidores de GFR. En todos estos estudios vemos, al menos en términos de respuesta, pareciera que la combinación de trastuzumab tucatinib y a lo mejor y quizás las combinaciones de trastuzumab pertuzumab en pacientes con carcinoma colorectal metastásico pudiese tener algún beneficio a largo plazo, eh, por lo cual necesitaríamos, por supuesto, estudios fase 3. Aquí tenemos la evidencia contra trastuzumab deruxtecan, que fue una de las moléculas más importantes en ASCO 2022. Aquí se analizó un carcinoma colorectal metastásico, HER2 3 cruces, HER2 2 cruces y HER2 1 cruz. Y primero, las tasas de respuesta fueron muy buenas, casi 80% de tasas de respuesta entre respuestas parciales y enfermedad estable. Pero quizás lo más importante es cómo se comporta en el tiempo la enfermedad con 3 cruces. Esta supervivencia global para pacientes con carcinoma colorectal HER2 positivo no se había visto con otras drogas o con otra combinación de medicamentos previamente, por lo cual esto va a meritar mayor análisis y mayores muestras. Y de todos estos estudios, el Montanir 03, que combina Folfox, trastuzumab, tucatinib versus Folfox o el estándar, es prometedor por la evidencia que les comenté del uso de trastuzumab tucatinib en estos pacientes HER2 positivos. ¿Qué pasa con la mutación BRAF en cáncer colorectal? El BRAF se asocia con tumores del lado derecho, sexo femenino, estables, o sea, con estabilidad microsatelital, mal pronóstico, mala respuesta a inhibidores de GFR y con TMB bajo. Estos son el estudio Beacon que combina encorafenib cetuximab e incluso encorafenib binimetinib cetuximab contra el estándar tratando de bloquear este BRAF. Y pareciera que combinar un anti-EGFR con un anti-BRAF da buenos resultados, tanto en términos de intervalo libre de progresión como en términos de supervivencia global. Lo que pareciera no tener muchos beneficios es de agregar la molécula anti-MEC. Pareciera que con encorafenib y cetuximab se logran resultados favorables. En cuanto a la proteína RAS, la mutación RAS es un poco más complicada de tratar. Fíjense cómo en términos de intervalo libre de progresión, los KRAS mutados son de mal pronóstico, además son malos respondedores a inhibidores del EGFR y tienen una vía de escape, que es las mutaciones de la proteína ERK, que vamos a hablar más adelante, pudiese ser un nuevo target terapéutico. En términos generales, aquí hablamos del anti-RAS sotorasib, que se combinó con afatinib, con trametinib, y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí en estos pacientes con carcinoma colorectal se combinó un anti-RAS, fue sotorasib y adagrasib, con el inhibidor anti-EGFR, obteniendo muy buenas tasas de respuesta. Por supuesto, se necesitan más cantidades de estudios. Aquí se combinó el sotorasib con afatinib y también se obtienen buenas tasas de respuesta que si bien es cierto, el intervalo libre de progresión pareciera no ser tan bueno, hay que considerar que estos se tratan de segundas y terceras líneas de tratamiento y que los pacientes que alcanzan respuesta pareciera que la respuesta se mantiene. Esta combinación de sotorasib con trametinib tiene aún mejores expectativas en lo que, por lo menos aquí en carcinoma de pulmón, fíjense, 88% de los pacientes con respuesta, en carcinoma de colon 67% de respuesta, por lo cual es probable que la combinación de alguna droga con un antirras sea más eficiente. Y lo que les había comentado de los ERK, los inhibidores de ERK están ongoing, están en fase 2 y probablemente vamos a oír de ellos en un futuro cercano. En cuanto a los inhibidores del punto de control inmunológico, vamos a empezar con la enfermedad microsatelital estable. Sabemos que tienen TMB bajo, sabemos que además ellos
promueven a través del factor de crecimiento endotelial una inmunosupresión en el microambiente tumoral y además las metástasis hepáticas se comportan como inmunosupresor de la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué se busca? Bloquear todos estos elementos que inducen disminución de la respuesta inmunológica para que la terapia para que la inmunoterapia obtenga beneficios clínicos. Entonces, combinar la quimio con la inmunoterapia, bueno, ellos disminuyen las células de supresión de la respuesta inmunológica, la quimio promueve infiltración de las células inmunológicas, maduración de las células dendríticas e incluso la liberación de neoantígenos que se asocian con mayor respuesta oncológica a la inmunoterapia. E inhibir el VEGF pareciera que pudiese, en teoría, disminuir la supresión de las células dendríticas, disminuir la supresión de los linfocitos T, disminuir los linfocitos T reguladores y además aumentar la expresión de PDL1, además de, por supuesto, su efecto antiangiogénico. Y pudiese esto justificar su combinación con inmunoterapia. Sin embargo, hasta la fecha, fíjense que este es el estudio ATESO-TRIBE, que es folfoxiri-atezo-beva versus folfoxiri-beva. Pareciera no haber respuesta oncológica estadísticamente significativa, pero aquí en el grupo de enfermedad microsatelital estable pudiese haber cierta mejoría. No van a haber una P estadísticamente significativa, pero el grupo que recibió ateso, que es la línea roja, alcanza una meseta. Y esos son el grupo de pacientes que responden a inmunoterapia que tienen una respuesta mantenida en el tiempo, y eso lo conocemos por la experiencia en inmunoterapia en otros tumores. Luego se intentó combinar la inmunoterapia con los ITK. Pareció aquí en algún momento que nivolumab combinado con regorafenib podía dar algún resultado, pero ninguno de los estudios al final fue positivo. Además, lo que sí llama la atención es lo que los pacientes que tenían enfermedad metastásica hepática tenían menor respuesta oncológica y menor supervivencia global, porque como dijimos, los pacientes con metástasis hepática tienen menor respuesta a los tratamientos inmunológicos. ¿Y qué es lo último? ¿Por qué no combinarlo con un inhibidor EGFR? Bueno, esto se basa en que, por un lado, debería aumentar la respuesta inmunológica en el microambiente tumoral y además aumenta la expresión de PDL1 en el tumor y por eso se inician las combinaciones con inhibidores de EGFR. Aquí hay 3 estudios, fíjense que las respuestas objetivas y los intervalos libres de progresión mejoran un poco. Aquí incluso no se han alcanzado en pacientes, no se alcanzó la media en términos de supervivencia global, entendiendo que tienen enfermedad microsatelital estable. En los pacientes con inestabilidad microsatelital, la historia es distinta. Sabemos esto que se publicó el año pasado, Pembro versus quimio, en primera línea en carcinoma colorectal con inestabilidad o mismatch repair, era superior el uso de Pembro en primera línea. Y aquí está la droga estrella de ASCO 2022, al menos en vías digestivas, que fue el dostarlimab. Este estudio es muy interesante. Todos los pacientes tenían mismatch repair o inestabilidad microsatelital en estadio 2 o 3. Se les dio 3 meses de tratamiento con dostarlimab. Se evaluaron, los que tenían enfermedad residual iban a radioquimio y dependiendo de eso iban o no a cirugía, pero todos iban a protocolo de Watch and Wait. Lo que estaban en respuesta completa se mantuvieron en Watch and Wait y hasta la fecha no hay ni un solo paciente que haya fallado a tratamiento, todos tuvieron respuesta oncológica, al menos para esta media de seguimiento de 7 meses. Estos 3 que están acá están en respuesta, no han alcanzado respuesta clínica completa, pero todavía no habían culminado el tiempo de tratamiento para finalizar el estudio. Lo que sí es definitivo es que los 18 pacientes tuvieron respuesta oncológica. Este estudio todavía está ongoing, que es neoadyuvancia con Pembro, pacientes con cáncer de colon 2 o 3, colorectal 2 o 3, con mismatch repair. Se les daba una neoadyuvancia con Pembro que podía variar dependiendo del TMB y después iban a cirugía. Después se decidía la adyuvancia. Este estudio todavía no se ha dado resultados completos, pero probablemente vamos a oír de hablar de él muy pronto, sobre todo sus beneficios en términos de respuesta completa y tasas de respuesta patológica completa y supervivencia global. Este estudio interesantísimo se actualizó el Gercornipicol, que es Nivo-IPI en pacientes con mismatch repair y cáncer de colon metastásico. Fíjense que a los 3 años 70% se mantienen libre de progresión y 73% en términos de supervivencia global, lo que le da unos
excelentes números la combinación de ipilimumab nivolumab para un seguimiento de 3 años. En cáncer de páncreas no hubo muchos elementos nuevos. Tenemos el Sequence Trial que enfrenta nab-paclitaxel gemcitabina como primera línea de tratamiento, un esquema de nab-paclitaxel gemcitabina seguido de FOLFOX. Sí, para un total de tratamiento exactamente igual en ambos grupos. Pareciera que combinar el tratamiento secuencial, es mejor en términos de intervalo libre de progresión y supervivencia global con diferencia estadísticamente significativa, entendiendo que esto es un estudio fase 2 con una muestra pequeña. Pero en términos netos, vemos un beneficio de casi 4 meses en términos de supervivencia global para el uso de quimioterapia secuencial. En cáncer de colon, 3 estudios muy interesantes. ¿Qué pasa con el paciente que debuta con metástasis sincrónica irresecable, con un cáncer de colon con metástasis sincrónica irresecable? ¿Hay que operar el primario durante tratamiento? No hay que operar el primario. Hasta la fecha, no parece haber beneficios en términos de probabilidad de supervivencia si el paciente es llevado a una cirugía del tumor primario o no. Ellos hacen la salvedad de pacientes que se obstruyen, por supuesto, o tienen alguna clínica de sangrado. Esos son los pacientes que deberían operarse. El estudio IMPROVE, que tiene una evidencia muy buena, fíjense que utilizan FOLFIRI y panitumumab por 8 ciclos y después los dejan sin tratamiento hasta que progresan y vuelven a inducir con el mismo esquema, otro intervalo sin tratamiento hasta que progresan y lo mantienen hasta que progresan bajo tratamiento versus el estándar. Fíjense qué interesante. El panitumumab con FOLFIRI intermitente parece ser mejor en términos de intervalo libre de progresión que el estándar, pero hay que verlo con lupa porque cuando lo analizamos por subgrupo, el colon derecho no tiene beneficios de la combinación con panitumumab, pero el colon izquierdo sí, y la media es superior por 7 meses, es decir que definitivamente esto va a ser una opción de tratamiento si se confirma con estudios fase 3. Y finalmente, ¿cuál va a ser el abordaje final del carcinoma de recto localmente avanzado, sobre todo en términos de preservación de órganos? Este estudio, el CAO-ARO-AYO 12, comparó dos formas de dar TNT o terapia neoadyuvante total. Primero iniciar con quimio y después concurrencia, o iniciar concurrencia y luego quimio para después ir a cirugía. Los que iniciaron primero con concurrencia tuvieron mayores tasas de respuesta patológica completa, lo cual se traduce, por supuesto, en mayor posibilidad o mayor porcentaje de preservación de órganos. Incluso este estudio, el Stellar, que tiene unas características o un diseño similar, tiene beneficios en términos de supervivencia global cuando se inicia con concurrencia. Aquí se hace la salvedad de los pacientes con N3. Esos probablemente haya que iniciarlos con tratamiento sistémico porque probablemente haya más riesgo de enfermedad metastásica en el tiempo, pero el basamento de iniciar concurrencia es que el control local y mayor acción del tratamiento local con radioterapia te lleva a mayor tasas de respuesta patológica completa y por supuesto a mayor cantidad de preservación de órganos. Por su atención, muchísimas gracias. Espero les haya gustado y les sea útil la información.